Muy buenas. Hablemos de algo que a muchos les suena chino o peor aún a un casino, la inversión. Parece un mundo increíblemente complejo, ¿verdad? Lleno de riesgos. Pues hoy vamos a desmontar esa idea. Vamos a trazar juntos un mapa para entender los principios básicos y las grandes filosofías que lo mueven. La primera pregunta que todo el mundo se hace es esta. ¿Es arriesgado? La respuesta más común es que sí, claro que lo es. Pero, ¿y si el verdadero riesgo estuviera en otro sitio? Y aquí es donde entra en juego esta frase de Robert Kiyosaki, que le da la vuelta a todo. Lo arriesgado no es el acto de invertir en sí, es hacerlo sin saber lo que se está haciendo. El riesgo es la falta de control, la falta de conocimiento. Vale, pues vamos a coger las riendas y entender esto a fondo. Este va a ser nuestro plan de viaje, nuestro mapa. Primero, vamos a diferenciar entre invertir y especular, que no es lo mismo. Luego, veremos qué mentalidad hace falta. Después, exploraremos dos grandes filosofías, dos caminos. Veremos las herramientas que tenemos, cuál es el objetivo real de todo esto y, finalmente, cómo cada uno puede empezar a trazar su propia ruta. Empezamos por el principio. Y es que antes de dar un solo paso hay que tener clarísima la diferencia entre estas dos cosas, porque se confunden constantemente. Fue Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, quien trazó la línea en la arena. Invertir, según él, es cuando haces los deberes, analizas a fondo, te aseguras de proteger tu dinero y buscas una rentabilidad razonable. Es como comprar una finca porque has estudiado la tierra y sabes que dará buenos frutos. Especular, en cambio, es comprar esa misma finca con la simple esperanza de que un millonario quiera construir un campo de golf al lado y te la compre más cara. ¿Ves la diferencia? Análisis contra esperanza. Vale, ya sabemos la diferencia. Ahora, ¿qué se necesita para ser un buen inversor? Pues, curiosamente, no se trata tanto de ser un genio de las matemáticas. Y de nuevo, Graham da en el clavo. Decía que la inteligencia que se necesita para invertir tiene más que ver con el carácter. Hablamos de paciencia, de disciplina, de controlar tus emociones cuando todo el mundo a tu alrededor está entrando en pánico o dejándose llevar por la euforia. La historia, de hecho, está llena de premios Nobel que se han arruinado en bolsa por no saber gestionar el miedo o la avaricia. Muy bien. Con la mentalidad correcta llegamos a una gran bifurcación. Hay dos grandes maneras de enfocar el mercado, casi opuestas. El primer camino es el de la tortuga. Es lento, es metódico. Aquí no nos importa lo que haga el mercado hoy o mañana. Los que siguen esta vía, como el propio Graham, se convierten en detectives de empresas. Investigan un negocio a fondo para saber cuánto vale de verdad, su valor intrínseco, independientemente de su precio en bolsa. Y la piedra angular de esta filosofía es este concepto, el margen de seguridad. Es muy simple de entender. Consiste en comprar algo por mucho menos de lo que realmente vale. Es como si te ofrecieran comprar billetes de 10 euros por solo 5. Ese descuento, esa diferencia, es tu colchón. Te protege si te has equivocado en tus cálculos o si simplemente las cosas van mal. La analogía de la ruleta es perfecta para explicarlo. En la ruleta, el jugador puede apostar al rojo o al negro. Parece un 50-50. Pero la existencia del 0 y del 0-0 le da a la casa una pequeña ventaja, un margen de seguridad. A la larga, el casino siempre gana. Pues el inversor de valor busca exactamente eso, jugar solo cuando las probabilidades están a su favor. Y si el primero era el camino de la tortuga, este es el de la liebre. Es mucho más rápido, más técnico. Aquí la gente no se pregunta ¿cuánto vale una empresa? No. Aquí la única pregunta es ¿el precio va a subir o va a bajar? Se centran en analizar los gráficos, los patrones de precios. Es el mundo del análisis técnico, muy típico en el trading de divisas, el forex. Aquí, hasta el vocabulario es diferente. Se habla de pips, que es el mínimo movimiento que puede hacer el precio. Y sobre todo, se habla de apalancamiento. Quédate con esta palabra, porque es la que lo cambia todo. Básicamente es una herramienta que te permite operar con mucho más dinero del que realmente tienes. El apalancamiento funciona como una lupa. Como se ve aquí, con una pequeña cantidad de dinero puedes controlar una posición mucho más grande. ¿Qué significa eso? Que un movimiento diminuto del precio a tu favor puede generar unos beneficios enormes. El problema, claro, es que la lupa funciona en las dos direcciones. Un movimiento igual de pequeño en tu contra puede hacer que lo pierdas todo en un abrir y cerrar de ojos. Es un arma de doble filo muy, muy potente. Entonces, ¿cómo se gestiona un arma tan poderosa? La única forma es con un control y una disciplina militares. Tienes que tener un plan muy claro y seguirlo a rajatabla. Y sobre todo, usar herramientas como los stop loss, que son órdenes automáticas que venden tu posición si llega a un cierto nivel de pérdida. Son tu red de seguridad para evitar la catástrofe. Muy bien. Da igual el camino que elijamos, el de la tortuga o el de la liebre. Todo viajero necesita unas herramientas en su mochila. Vamos a ver cuáles son las más comunes.
Las dos herramientas más clásicas que todo el mundo conoce son las acciones y los bonos. Comprar una acción es como comprar un trocito muy pequeño de una empresa, de Inditex o de Apple. Si a la empresa le va bien, ese trocito valdrá más. Tienen más potencial, pero también más riesgo. Un bono, en cambio, es como prestarle dinero al gobierno o a una gran compañía. Es más seguro, pero lógicamente te pagan menos por ello. Pero la caja de herramientas es mucho más grande. Existen cosas como los ETFs, que son fantásticos. Imagina que en vez de intentar elegir la mejor empresa, puedes comprar con una sola transacción una cesta que incluye a las 50 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es un ETF. Diversificas el riesgo de golpe. Luego tienes los bienes inmuebles, los derivados, hay de todo. Y con todos estos caminos y herramientas, ¿cuál es el destino final? Bueno, para los grandes inversores, el objetivo no es simplemente ganar dinero, es algo mucho más profundo: construir sistemas que te den control total sobre tus finanzas. Kiyosaki lo explica muy bien con dos flujos de dinero. El primero es el que sigue el 99% de la gente. Primero, ganas un sueldo. Con ese sueldo pagas tus gastos y tus impuestos. Y con lo poquito que te sobra al final, si es que sobra algo, intentas comprar activos, algo que te genere más dinero. Pero fíjate en el segundo camino. Este es el que siguen los inversores y empresarios más sofisticados. Invierten el orden. Crean una estructura, como una empresa, que primero adquiere activos, por ejemplo, un piso para alquilar. Ese activo genera ingresos. Con esos ingresos pagan los gastos del piso y solo al final pagan impuestos sobre el beneficio que queda. Este simple cambio de orden acelera la creación de riqueza de una forma brutal. Bien, pues ya hemos visto los mapas, las filosofías y las herramientas. Ahora llega la pregunta del millón. ¿Cómo se empieza a trazar un rumbo propio? Lo más interesante es que, a pesar de lo diferentes que parecen el camino lento del valor y el camino rápido del trading, ambos se sustentan sobre los mismos pilares. En ambos necesitas un plan, una disciplina de hierro para seguirlo, una gestión del riesgo obsesiva y, quizá lo más importante, el compromiso de no dejar de aprender nunca. Así que al final no se trata de encontrar una fórmula mágica o el mejor camino. Se trata de entender las opciones que hay, conocerse a uno mismo y elegir la ruta que mejor se alinee con nuestros objetivos y, sobre todo, con nuestro carácter. La pregunta final no es tanto qué hacer, sino qué tipo de viajero financiero quieres llegar a ser.